Mi nombre es Constantino González, o Cons, ya oyeron que siempre se suena Cons, más corto. Y bueno, yo voy a hablar sobre la parte que ha motivado y algunos conceptos básicos que están detrás de lo que está el desarrollo de especies, ¿sí? Para tratar de ver cómo los hemos aplicado. No vamos a entrar en la discusión de que si los conceptos han sido criticados o tienen sus diferentes versiones, sino más bien cuál es la que estamos tomando aquí y sobre esa, cómo hemos aplicado lo que ya comentó Cristian hace un rato, la manera en que construimos modelos dentro de estos conceptos teóricos o marcos teóricos que estamos considerando. Te iba a comentar, si quieren preguntar algo durante lo que voy mostrando, adelante, me detienen. Para los que están en red, luego es difícil ver el chat, entonces pueden intervenir y ya si tienen alguna pregunta, detenerme para poder abordarla en ese momento, ¿no? La idea es que sea también un poco interactivo lo que vamos a estar viendo. Y bueno, hoy estamos hablando de la parte de ecología y medio ambiente, es decir, aquellas problemáticas que son de relevancia en estas áreas. Y bueno, principalmente una de la que podemos empezar a hablar es la crisis que hay ambiental, donde estamos en lo que llamamos esta época del antropoceno, más allá de que si es aceptado o no el término, estamos conscientes de que la situación actual de degradación ambiental que estamos viviendo es muy alta en diferentes aspectos, no solo climáticos, sino también la parte del uso de suelo, el agua, el aire, la contaminación, en fin. Estamos en una situación que pone en riesgo la situación de la biodiversidad, de nosotros mismos y de muchos ecosistemas naturales. Ya está alguien ahí recibiendo sus preguntas. Y bueno, como ya había comentado, estamos viendo esta crisis de biodiversidad. Vamos a estar abordando algunos temas donde vamos a ver la aplicación puramente teórica, simplemente preguntas ecológicas sobre los sistemas. Y después vamos a ver unos casos estudios quizá ya pueden llevar a algo más aplicado. Entonces podemos tener preguntas básicamente de, como decía, ¿dónde está una especie y por qué está ahí? A, ¿dónde están las condiciones para que yo tenga o establezca un lugar para protección de una especie en particular? ¿Sí? Entonces, podemos ir desde puramente ciencia básica hasta ciencia aplicada, de acuerdo a nuestros intereses. Y entonces, bueno, algo que nos interesa es entender esta parte de la crisis de la biodiversidad y todos aquellos eh, factores que la están poniendo en riesgo y cómo podemos hacer o tomar algunas acciones para atacar esta problemática. Las preguntas son claras. ¿Qué se debe conservar? ¿Cómo se debe conservar? ¿Y dónde es mejor conservar? La idea es que los insumos que generan, los resultados que se generan en estas plataformas como especies, no funcionan los gases. Principalmente el qué y el dónde es algo que podemos abordar. ¿Sí? Podemos comenzar a generar qué especies son las de mayor riesgo de extinción, dónde hacemos una planeación de la conservación, dónde podemos reintroducir especies, más allá de la discusión si eso es o no correcto, cada quien ahí tenemos diferentes opiniones, o qué va a pasar con el cambio de clima o cambio de uso de suelo. Ojo, algo importante es, las plataformas generan una serie de resultados, pero no quiere decir que nos van a dar las respuestas ahí. O sea, si uno dice, quiero el botón que me dice dónde está el riesgo de extinción, no es directo. Nos va a dar una modelación, nos va a generar un resultado. Esos resultados nos permiten generar un análisis posterior para poder comenzar a hacer estas estimaciones. Si queremos hacer planeación de la conservación, por ejemplo, mucho de lo que hace es tener distribución de una gran cantidad de especies de interés. Luego vemos cómo están distribuyendo en su conjunto y podemos identificar con un algoritmo aquellas áreas de relevancia. Bueno, lo que nos va a dar species es ese grupo de modelos de distribución de esas especies para hacer esa planeación dentro de un algoritmo posterior. ¿Sí? Entonces, igual, si queremos reintroducir una especie, ahí sí nos va a decir dónde hay condiciones para que pueda estar presente. Entonces podemos comenzar a ver esa selección. Entonces, lo que hay que tener claro es eso, nos van a dar insumos que podemos utilizar a posteriori para otros análisis
aunque por sí misma también nos permite revisar algunas preguntas de forma directa. Y bueno, para atacar todas estas cuestiones de conservación, de planeación, de conservación de la diversidad, atacar la problemática que hay en cuanto a la relación ambiental, necesitamos tener la mayor cantidad de datos y obviamente con la mejor calidad posible, donde ya ahí entra la discusión qué tan buenos son o no los datos con los que se cuentan actualmente. Hemos pasado a tener ahora portales de información, de distribución de biodiversidad, de distribución de factores sociales, demográficos, económicos, de factores de variables climáticas, que están facilitando el uso de estos conjuntos de datos en diferentes aproximaciones como la que estamos presentando en estos días, estos talleres. Es claro que estamos en lo que hemos llamado esta revolución de datos. Hemos pasado, como comentaba Chris, yo soy biólogo, en mis tiempos era ir a tomar datos de esa forma en campo, llevarlos a cuaderno que luego se mojaba y se perdía, entonces se escribe con lápiz, no con pluma, porque si no vas a perder los datos. Y luego ser analizarlos con nuestro papel milimétrico haciendo las gráficas. Y bueno, quizá a algunos no les tocó ya, en nuestra época así era, a dejar puesta una cámara, utilizar un sensor que nos va a hacer que esos datos vayan directamente ya a un sistema informático y que además ya después podamos integrarlos directamente a un programa de análisis. Entonces ha habido un cambio, obviamente, sustancial en cómo se utilizaban o se generaban los datos en su momento y cómo se utilizaban. Y esto es lo que tenemos que comenzar a aprovechar y eso es lo que queremos mostrar cómo hemos desarrollado ciertas aproximaciones para poder utilizar esta gran cantidad de datos que existen actualmente. Incluso nos ha tocado también crear datos, porque aún con toda la cantidad de terabytes que hay de información en el mundo, aún sigue haciendo falta. Aún hay, uno cuando empieza a buscar dice, pero es que no hay datos de esto, y no hay datos de esto otro. Entonces toca comenzar. ¿Por qué? Porque realmente la manera de obtener datos de manera, digamos, masiva o con mayor facilidad es muy reciente. Entonces, antes de esta época de la revolución de datos, realmente no se captaban de una manera en que pudieran cubrir todos los requerimientos que se requerían en cuanto a datos. Entonces, bueno, queremos abordar esta problemática de cómo se distribuye la biodiversidad y sobre eso cómo tomar medidas para tratar de atacar ese problema de cómo evitar que sigamos perdiendo especies actualmente. De entrada, como comentábamos, las especies es un sistema complejo y una propiedad emergente es el sistema de su distribución. Y su distribución al final emerge por su interacción que tiene con todos los demás componentes de su comunidad, como con el clima, como con la vegetación presente. Obviamente hay más variables, podemos considerar la orografía, en fin, la topografía. Al final, el que tengamos esta delimitación, este polígono verde, está emergiendo por las interacciones que ha establecido con los diferentes factores con los que está asociado y con los que está en donde se distribuye. Y la idea es caracterizar estos diferentes factores para tratar de decir, bueno, no solo nos interesa conocer estos límites, sino dentro de estos límites, ¿dónde están las mejores condiciones para encontrar a una especie de interés? Y si hablamos de planes de conservación, bueno, ¿en dónde son los mejores lugares si yo quisiera conservar para establecer una zona de protección para una especie? Si yo quiero reintroducir, ¿dónde es donde puede encontrar el ambiente, pero además las interacciones que requiere para establecerse? Sabemos que las áreas naturales protegidas generalmente han sido establecidas con esos objetivos. Pocas veces en su momento llevaban un plan claro en cuanto a la parte de conservación de especies o a una especie en particular. Eso no quiere decir que no estén funcionando ni que hay que echarlas, simplemente hay que comenzar también a ver que cuando hablamos de conservación tenemos que hablar también de conservación de interacciones, ya no solo de especies individuales, y eso nos va a dar pie a conservar sistemas, ecosistemas. Entonces, si queremos entender esta parte de cómo está presente la distribución de la biodiversidad,
en, en una región, estamos utilizando el concepto, ya lo hemos escuchado, de nicho ecológico. Más allá de, como les decía, ha sido controversial en literatura, sobre todo para los que están aquí, que sean biólogos y que tuvieron esta revisión del concepto. Pues hay diferentes definiciones, hay diferentes aproximaciones. Para los que no son biólogos, no es que al final no puedan acoplar varias de otros temas dentro de este tipo de conceptos. Al final, este concepto solo nos dice cuáles son las condiciones adecuadas para que haya algo presente y se mantenga a lo largo del tiempo. Entonces eso puede ser una especie o puede ser cualquier otro tipo de objeto de interés donde queramos caracterizar cuál es su perfil ecológico o ambiental o en el tipo de sistema en que estemos trabajando, cuáles son las condiciones que son favorables para que surja o esté presente esta clase que nos interesa. Entonces, bueno, dentro de Species obviamente es una plataforma más hacia la parte ecológica y estamos considerando este concepto, ¿no? Queremos caracterizar el nicho de una especie o, como dirían, de las 65,000 especies que hay ahí dentro. Esto ha generado para algunos quizá ya lo han visto, incluso los han trabajado, los famosos modelos de nicho ecológico o de distribución de especies, que la plataforma Species, así como todas las demás, al final siguen este marco teórico, aunque obviamente con su propia propuesta, donde lo que queremos es, a partir de un conjunto de datos, datos ambientales y datos de distribución de una especie, aplicar un algoritmo que nos pueda decir dónde podría estar presente. Y además, en la medida de lo posible, que nos dé un gradiente de dónde son las mejores condiciones. Entonces, simplemente es medir la relación entre nuestros datos de entrada, nuestros datos de presencia, nuestros datos en este caso, ambientales de clima, y con eso generar este tipo de modelo. La forma tradicional de abordar y utilizar este tipo de algoritmos, para los cuales ya hay una cantidad enorme, nos dimos a la tarea, en lugar de entrar más a la parte del marco teórico, irnos más al marco metodológico y generar librerías y librerías en R para correr diferentes combinaciones de algoritmos. Algo que tienen en común es que, como decíamos, todos se basan en simplemente tengo clima, que es los mapas actuales que tenemos, las bases climáticas que nos permiten acceder a mapas de temperatura y precipitación en todas sus diferentes combinaciones, anual, estacional, diurna, del mes más cálido, del mes más frío, en fin. Tener esa cubierta, al ser datos que cubren de manera casi en totalidad cualquier región, son los que se empiezan a utilizar de manera tradicional y son los que han sido más explotados para generar este tipo de resultados. Pero hace rato veíamos, al final de cuentas, cómo se distribuye una especie no depende solo de que haya el clima adecuado. Tiene que haber todos aquellos otros interactuantes con los que puede establecer una relación y que en el momento dado puede ser directa o indirecta para poder establecerse y mantenerse a largo plazo. No olvidemos que al final cualquier organismo vivo, desde los microorganismos hasta nosotros, no estamos solos. Al final dependemos de la interacción con otro tipo de organismos con los que estamos conviviendo. Entonces, bueno, este es el marco teórico tradicional. Simplemente nosotros hemos ido exactamente a una idea similar, donde tenemos un área geográfica de interés, tenemos este modelo, nuestra clase C, y queremos calcular la probabilidad de observarla, dados todos los factores X con los que coincide en la geografía. ¿Sí? A partir de caracterizar estas relaciones, podemos generar además resultados de la manera tradicional, como es un mapa de distribución, pero modelos ecológicos, que son estas redes de asociación entre factores tanto bióticos como abióticos. Es decir, puede ser una red donde los nodos son especies y clima o especies y especies. ¿Sí? No tiene que, no tiene que limitarse únicamente a que pensemos en estas redes como redes de interacción especie-especie. Es la manera también tradicional de verlas.
podemos construir redes donde los nodos incluyen diferentes tipos de variables. Entonces, este es el modelo que nosotros hemos integrado, el que ya les comentó Chris hace rato, que es basado en calcular la probabilidad condicional de observar una clase dado el conjunto de factores con los cuales se codistribuye. Siempre hablamos del lince y todos dicen, pues, ¿qué tiene de especial el lince? Nada, realmente es un gato mono, así, simpático, pero pues fue con el que empezamos a trabajar, con el que empezamos a hacer preguntas que venían en su momento de expertos de, bueno, ¿por qué no hay linces después del istmo de Tehuantepec? Y ahí empezamos, sobre todo por lo que veían de las salidas de los modelos de clima tradicionales. Ya después vamos a ver el caso de estudios directamente ya en la plataforma. Y dado eso, bueno, dijimos, bueno, vamos a poner entonces, vamos a muestrear México, vamos a muestrear, como decíamos hace rato, hay que hacer un ensamble de sitios para poder calcular nuestro modelo, nuestras probabilidades condicionales, donde tengamos la distribución de los registros del INSEE, la distribución del clima, la distribución de otras especies e incluso distribución de la vegetación. Con esto podemos caracterizar cada uno de los sitios para ver qué condiciones tiene en cuanto a uso de suelo, en cuanto a distribución de otras especies y en cuanto a clima. Y todo eso nos va a permitir ver qué tan bueno o no es para la presencia de nuestra clase, que en este caso es el INSEE. Ahora, nosotros estamos haciendo un muestreo en el país con cuadrículas. Estamos cuadriculando el país y diciendo, en base a esto vamos a hacer nuestros conteos de cómo está distribuido el INSEE con relación a todas estas variables, dónde coinciden y dónde no coinciden. Esta no es obligatoriamente que tenga que ser una cuadrícula, podemos utilizar otro tipo de unidad de muestreo, pueden ser cuencas, pueden ser, para otros casos como vamos a ver, pueden ser municipios, pueden ser estados, pueden ser biomas, en fin, uno puede escoger una unidad de muestreo que al final también se va a asociar en la manera en que podamos hacer los conteos. Si nosotros escogemos, por ejemplo, los biomas para México, que tiene 10 que cubren, uno cubre casi todo el país, medir estas coincidencias realmente va a ser más complicado. ¿Sí? Entonces, podemos establecer diferentes unidades de correcciones también, por ejemplo, de polígonos. Para hacerlo, nosotros estamos utilizando rejillas uniformes que no tienen ningún criterio biológico, simplemente es para hacer un muestreo sobre los datos. Y entonces, bueno, ¿qué utilizamos para empezar a caracterizar la importancia relativa de estos factores con los que queremos asociar a nuestra especie? Como ya vimos, calculamos esta probabilidad condicional de C dado X, pero entonces establecemos nuestra hipótesis nula, de la que ya hablaba hace un rato Chris, y queremos ver qué tanto esa probabilidad condicional de observar al INSEE dado otra variable, pues se aleja de esa hipótesis nula. Aquí la hipótesis nula es simplemente que la especie se distribuye al azar independiente de nuestra variable de interés. Entonces, estamos calculando estas diferencias donde si la probabilidad de observar los puntos a los factores es mayor que nuestra hipótesis nula, entonces X es una condición de nicho para C. Si es menor esa probabilidad que la hipótesis nula, pues entonces estamos hablando del antinicho. ¿Sí? Hemos puesto esta palabra en literatura, pero como que no pega, no tiene ese punch que esperábamos. La hemos mencionado varias veces, pero no sale así. Ni siquiera para criticarnos el haberla puesto, ¿no? Pero al final de cuentas es eso. A diferencia de otras aproximaciones, estamos diciendo dónde puede estar y por qué, y dónde no puede estar y por qué no puede estar ahí. Entonces estamos haciendo modelos no solo predictivos, sino hasta cierto punto explicativos. Es una ventaja que tenemos sobre otras propuestas. Y entonces, ¿cómo trabaja al final este test que aplicamos para ver si nuestra hipótesis, la desviación hacia nuestra hipótesis nula es significativa o no? Básicamente, lo que hacemos es entonces dividir esta diferencia entre la desviación estándar de nuestra distribución de probabilidades. Y con eso, si esto se aleja del 2, pensando en el 1.96, lo cambiamos, es arriba de 2 o bajo de menos 2, decimos que hay una asociación significativa
entre la clase y la variable X. Pues como ven, estamos viendo una asociación estadística. Antes de que nos cosifiquen y digan, eso no es causalidad, eso solo es correlación. Ahí no hablamos de interacción. ¿Cierto? Pero la primera condición para que al final se dé una interacción es que haya una correlación entre las variables. Entonces estamos al final siguiendo este esquema para decir, de acuerdo a cómo se codistribuyen, de estar completamente separadas en los primeros cuadritos, yo señalando, no sé cómo les vaya a los que están en línea, pero en los primeros cuadritos donde los dos puntos rojos y azules no coinciden, pues obviamente hay un épsilon negativo. Además nuestro clasificador, bueno, si nuestra prueba se llama épsilon, ya estaba ocupado alfa, beta y gamma con la diversidad, entonces damos épsilon. Y decimos, bueno, épsilon es de -6, es decir, nunca, no tienen que estar juntos. En un momento dado incluso podemos hablar de que hay pueden repeler, ¿no? Cuando ya hablamos, ya ponemos nombres a nuestra clase y a nuestra X. Nos vamos desde estar completamente separados a un escenario donde coincidimos en la geografía. Y entonces nuestro valor de épsilon se va moviendo desde lo negativo hasta lo positivo. Entonces podemos decir quiénes sí pueden hablarnos de la presencia de la especie y quienes nos dicen, no, aquí no puede estar. Y como decimos, ya al final la interpretación de esta inferencia pues va a venir de nuestro conocimiento del sistema. ¿Sí? No. Sí, no tiene, epsilon no tiene límites. Eso depende al final de estos datos. NC, NCDX o N total. Lo único que tiene es que te puede llevar de valores negativos a positivos. Es cuánto se desvía de nuestra hipótesis nula. Y entonces puede llegar tan grande como nuestros datos sean en cuanto a el número de muestras que tenemos. Y entonces ese de mayor que 2, el umbral, ¿por qué se define que tiene que ser mayor que 2? Y entonces ya sabemos que es una fuerte correlación. Sí, porque estamos hablando de una prueba de hipótesis donde cuánto nos desviamos de una desviación estándar o de dos desviaciones estándar, o sea, ese famoso valor de 1.96, lo que pasa es que lo redondeamos a 2. Entonces, arriba de 2 son dos desviaciones estándar por fuera de la hipótesis nula. Por menos 2 es dos desviaciones estándar por fuera de la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, es una prueba de estándar, de hipótesis estándar, básicamente. Sí, y entonces, bueno, de hecho algo que nos da las plataformas y con lo que podemos ver también qué tan robusto puede o no ser el análisis que hicimos, es ver estos conteos en ese número de sitios donde está la clase, NX, número de sitios donde está la variable de interés, NC y X, donde coinciden. Y al final, la N total, que es cuántas son mis celdas de muestreo. Y si todo esto lo ponemos en esta ecuación, nos va a dar este tipo de valores. Este es un ejemplo así didáctico, pero digo, puedes tener epsilon que vayan hasta 100 o más, dependiendo del área, del número de datos que tienes, de tu N total, es lo que va a hacer que esto sea muy grande, muy pequeño, pero al final es simplemente entender que arriba, después de ese umbral, la relación es significativa y simplemente es una cuestión de las Ns que tenemos.
Entonces, bueno, como decía, ya teniendo esos valores podemos hacer este tipo de modelos, como vamos a ver más adelante, que es una red. Esa red la podemos descargar y ya hay infinidad también de paqueterías y programas, bueno, paqueterías en R y programas fuera, así, en ambiente Windows, que permite analizarlas, ¿no? Que nos permite ver cómo están conectadas y encontrar información dentro de esas redes. ¿Sí? La red es uno de los métodos muy utilizados ya en el análisis de sistemas complejos porque consideramos cómo interaccionan todos los factores con nuestras diferentes clases. ¿Sí? Sí, ahí esa es la pregunta siempre del millón. ¿Cuánto es el mínimo? Nosotros, bueno, tratamos de tener al menos 5 datos mínimo para nuestra clase. Pero no es una regla de oro tampoco. ¿Sí? Porque también al final depende de qué área estemos estudiando. Si es México y Estados Unidos, si es toda América. Entonces, ese 5 ya no tiene sentido para algo que sale del país. Entonces, si estamos en México y tenemos 5 datos, puede ser que funcione. Pues si aumentamos esa área, a lo mejor ya no es lo que necesitamos. O sea, ahí es priorizar. O sea, no me importa tener pocos datos. Los que tenga son buenos para generar algo. O sea, tú con un dato puedes generar un modelo. Sí. Bueno, de hecho la mayoría ni siquiera son de poblaciones. Algo que me falta también aclarar. Si cuadriculamos el país para muestrear, tenemos lugares donde siempre como biólogo nos gusta ir al mismo lugar. Entonces siempre muestreamos el mismo sitio durante mucho tiempo y un montón de veces. Ese lugar, al caer en una celda, se vuelve un registro nada más. Entonces, en lugar de que aparezcan 100 colectas, es una colecta porque corresponde al cuadro que estamos colocando. Entonces, aunque haya ido varias veces en diferentes tiempos, al final es un registro nada más. Que también eso lo vamos a ver cuando corramos, porque tenemos este problema. El muestreo que se hace de las especies está sesgado porque si nos gusta ir mucho a la montaña o a la playa. Entonces, y no se diga de las carreteras, que nada más nos asomamos así y anotamos, ¿no? Y decimos, ahí está. Entonces, hay un evidente sesgo de muestreo en los datos. No es que con esto lo controlemos totalmente, pero al menos decimos aquellos lugares donde tienes 100 puntos, pero es prácticamente el mismo sitio, al final es solo uno. Entonces, uno puede ver que uno dice en la base, tengo 50 datos, esto me funciona, y cuando ya lo pones en las cuadrículas, esos 50 se convierten en 2, y a veces en 1 nada más. Entonces, sí, esa pregunta del cuántos son buenos, ha llevado tiempo preguntándola en todos los artículos, en todas las otras técnicas, y realmente muchos han dicho el número mágico 20. Nosotros dijimos, bueno, con 5, al parecer ya captura algo de señal esta estadística. Ya 1, pues obviamente un punto contra todo lo demás, ahí sí ya no tiene sentido, pero al menos tener 5, algo así. O si ya de plano, como dicen, es una especie que es rara, que solo tiene 2, 3 datos, pues sacrifica la parte estadística para generar la robustez estadística, más que la estadística. Entonces son las decisiones que decíamos que tenemos que tomar. ¿Qué quiero? ¿Qué me conviene? ¿Sí? ¿Me pasó a pasarte el micrófono? Para que los demás oyeran qué le pasó a mis imágenes. No se guardó. Bueno, se las voy a describir. Imaginen, aquí había registros de luxomias, que son vectores son mosquitas, se llaman mosquitas de arena, que son vectores de un parásito que genera la leishmaniasis, que muy pocos conocemos, yo lo conocí hasta que lo empecé a estudiar. Si van a Cancún se lo pueden traer allí de la zona hotelera, porque ahí hay. Entonces, el Tren Maya ha generado un brote de leishmaniasis desde hace ya varios meses. Los trabajadores están padeciendo ese problema. No hay cura. Es crónica además. Y hay una versión que es mortal. Sí. Pero bueno, no entremos en ese dilema existencial.
Entonces, en este momento tomamos, que este es otro de los casos de estudio que vamos a ver más en enfermedades, pero al final era mostrar cómo con los registros de mamíferos, los registros de luxomias, podíamos crear a partir de esas asociaciones una red de cómo podían estar interaccionando esas mosquitas con mamíferos y con eso tener posibles candidatos que sean hospederos de ese parásito. ¿Sí? Ya después vamos a ver cómo podemos aplicar todo ese conocimiento con estas metodologías. Entonces, aquí estaba la red y allá estaban las bases de datos. No vi que no lo guardé completo. Entonces, bueno, este test Epsilon nos ayuda a encontrar esas relaciones significativas, nos ayuda a construir redes, nos ayuda a ver la importancia relativa de los factores, porque nos dice cuáles son positivos, cuáles son negativos, o con cuáles no hay ninguna relación, es más la cuestión aleatoria que otra cosa. Lo otro que tenemos es que tenemos esta otra función, una función de score, como decían, simplemente la factorización de la razón de probabilidades entre que la clase se distribuya con la variable o que la variable se distribuya en ausencia de la clase. Entonces, básicamente, esta razón de probabilidades nos permite generar un valor de puntuación que se lo asignamos a la variable x, a cada una de ellas, y al sumarla podemos asignar un score o un valor de puntuación a cada celda. Cada celda. Esos mapas que he mostrado como gradientes, al final, es el valor de score acumulado en la suma de los diferentes factores que hay en cada sitio. Entonces, lo que le decía, nosotros podemos decir no solo por qué es más rojo, sino qué es lo que hay ahí que lo hace tan rojo para que diga, ahí hay alta probabilidad que esté presente. Y cómo va disminuyendo, quiere decir qué factores van no estando presentes o si van empezando a dominar los factores negativos. Y aquí simplemente un score mayor que 0 indica que la condición X es favorable para la presencia de C y menor que 0 es lo contrario. Esa condición no lo favorece y es ese famoso antinicho del que hemos dicho. Entonces, en su momento, con esa red, este mapa es generado con la distribución de los mamíferos, que además es algo que vamos a ver. Estamos haciendo mapas de distribución no solo utilizando clima o incluso quitando el clima. Solo estamos utilizando a los mamíferos que nos dicen dónde podía estar esta especie dado las demás especies. Básicamente es cómo la comunidad con la que te distribuyes puede decir en dónde puedes estar. O como dicen, dime con quién te juntas y te diré dónde encontrarte. Y como les digo, es a nivel prácticamente de celda. Cada celda tiene su propio valor, su propia combinación de variables, su propio score, y podemos además escribir. Ya sea que yo, tal vez yo también. Entonces, ¿qué es la ventaja de este tipo de aproximaciones? Como les digo, en este caso lo que pasa es que no lo tenemos para lo que no son enfermedades, pero en su momento, cuando lo empezamos a hacer, allá en el 2009, un poco antes, empezamos a ver qué se sabía. Había 8 mamíferos inculpados, todos de allá del sureste, Tabasco. Hubo la red, tuvimos el mapa de distribución, vamos a los estudiantes y decimos que ir a esos lugares, fueron a muestra, ubicaron los mamíferos que estaban presentes en el sitio y encontramos 22 nuevos hospederos que no estaban. Hasta ese entonces, eran portadores de la pila. Creo que ¿así? Ok. Perdón. Con razón ya no oía mi dulce voz acá, resonando. ¿Sí? Entonces, tenemos una red, mapeamos esas interacciones, porque este es un mapa basado en esas relaciones. Vamos a campo y encontramos esto. Y antes de decir, hay que acabar con los murciélagos, que era lo que dominaba, o cosas, no. Esto nos está diciendo, porque no sabemos si estas especies son de importancia, si son capaces de ser reservorios que transmitan o que permitan mantener el patógeno en circulación. Eso no lo sabemos, eso requiere un segundo paso. Lo que nos dice es que la distribución del patógeno que se consideraba únicamente en el sureste está llegando hacia el norte por el Golfo y por el Pacífico. Entonces, su distribución, el panorama epidemiológico para esa enfermedad
es más grande, es más complejo de lo que se creía hasta ese entonces. ¿Sí? Entonces, fue una manera de generar modelos y además validar esos modelos en campo. ¿Sí? Teníamos una lista de candidatos, luego acomodamos estos candidatos en esa lista que habíamos rankeado con epsilon de mayor a menor, y vemos que varios de ellos estaban en la parte más alta de nuestra lista. Obviamente había algunos en los lados negativos, pero eso tiene que ver pues, con la cuestión del problema de sus datos, ¿no? Que no son verdaderos negativos, sino una cuestión de que los muestreos al final tienen sus limitaciones y a veces no podemos identificar bien todos los que deberían de ser positivos, o incluso algunos que salen positivos realmente no son portadores, no pueden ser portadores. ¿Sí? Pero al final de cuentas, ese listado generado con Epsilon es un modelo. Ese listado de especies ya es un modelo predictivo. ¿Sí? Y ese listado puede ser de especies o de las variables que a nosotros nos interesen. Como decíamos, ahora sí que la cuestión es que Species utiliza esta aproximación ecológica y tiene especies del Sistema Nacional de Biodiversidad, pero el método puede ser utilizado para cualquier otra área, para cualquier otro tipo de variables y generar resultados similares en encontrar qué variables son relevantes para nuestra clase de interés, sea la clase que sea. ¿Sí? Entonces, bueno, la red se las debo y se las pongo en la próxima para que la conozcan. Pero ese fue el resultado y esa fue la motivación que nos llevó a seguir avanzando en el desarrollo de este marco de análisis, este marco metodológico, y al final lograr ponerlo en esta plataforma, en Species, que es una plataforma de minería de datos espaciales para análisis de nichos y redes ecológicas. Y como digo, ya tiene, como vamos a ver, la ventaja de que también ya pueden subir datos, y si esos datos no son de especies, no hay problema, los pueden analizar. Obviamente, únicamente que nuestras variables X son otras especies o clima o topografía. ¿Sí? Pero con eso ustedes pueden subir otro tipo de clase que les interese. Luego vamos a ver un ejemplo donde subimos biomasa, pérdida de biomasa y la modelamos ahí en nuestra plataforma. Vamos a utilizar este link, ya se los vamos a dar cuando comiencen a hacer sus prácticas. Les comento, ya hay una versión estable, la primera versión que se publicó sin el RC, que está libre ya de Conavio. Con la que vamos a trabajar es una nueva versión que queremos liberar para reemplazar la que está, donde ya le hemos adicionado, sobre todo, esa posibilidad de subir datos y utilizarlos de diferentes formas. La primera, la versión que está también ahorita libre, se pueden subir, pero realmente solo utilizan en un solo contexto, que son modelos de nicho. En redes no se podía, por ejemplo, y ahora ya se puede. Entonces, nos van a servir de conejillos de indias para ver qué tanto funciona o no la plataforma, dónde se cae, dónde no corre. Y ya eso nos ayudará a finalmente pues, ya liberarla, esta nueva versión. Y bueno, ¿qué es? Como decía, es una plataforma web, es libre, no hay que, bueno, ahora sí hay que registrarse, pero nada más para subir datos, no cuesta, es completamente de acceso abierto. Pasamos análisis de datos geográficos con la técnica que hemos desarrollado, calcular el epsilon, nuestro test binomial, y nuestro score. Entonces hacemos modelos de nicho, estimamos distribución de especies combinando diferentes tipos de variables, bióticas o abióticas. ¿Sí? Nos permite construir las redes complejas para ver cómo se asocian grupos de especies o especies y ambiente. ¿Sí? Y permite acceder a la base de datos del Sistema Nacional de Información de Biodiversidad de Conavio, donde hay no sé cuántos gigas de información, ahorita nos lo van a platicar, variables climáticas y topográficas. Al final, este es un desarrollo que va creciendo, como decíamos, no podemos ir a la velocidad que queremos, pero la idea es, además, seguir aumentando también las variables X. Hoy ya tenemos el acceso al sistema de información de biodiversidad de Conavio, que tiene una gran cantidad de datos de todo lo que se ha hecho en nuestro país. Entonces ya está para usarse. Tiene acceso a los datos del portal de GBIF cuando nos vamos más allá de México. Ya está directo para acceder. ¿Qué hacemos siempre que queremos hacer un trabajo de estos? ¿Con qué especie voy a trabajar? Bueno, voy a ir a bajar datos. Y voy a bajarlos, voy a llevarlos a mi... Aquí ya están directos y accesibles. O sea, ya nos brincamos ese paso, ya están aquí, más allá de los problemas que va a haber, que siempre los va a haber en todas las bases de datos.
Me recuerdo que en el primer taller donde decían, es que el SNP tiene un montón de problemas. Pero yo todos los que he visto que bajan datos los usan como los bajan, ni siquiera los limpian. Entonces, pues está bien la queja, estoy de acuerdo, sí tiene sus problemas, como todos. Algo que también hemos visto, con el método que utilizamos, esos datos que son erróneos muchas veces incluso quedan fuera o sea, nos indican zonas donde no podría estar. Son estos outliers y llegan a ser identificados. Hubo ahí algún caso de uso que hicieron que identificaba bien esos outliers, que son datos que no son correctos para la especie. Entonces, bueno, está ahí para utilizarlo. Como decíamos, la estructura es así de sencilla. Nuestra base de datos de localidades, nuestros factores predictivos. Calculamos estas dos métricas para generar estos dos tipos de salidas, que son los modelos geográficos y ecológicos. ¿Sí? Y ecológicos me refiero a que nos puede dar la red y además nos da la lista. Nos da la lista de todos los factores y cómo están asociados. Uno puede explorarlos ahí, puede sacar inferencias, hacer conjeturas, en fin, todo lo que uno quiera explorar en su información. ¿Cómo es ya? Y entre la subjetividad, cada quien lo interpreta como siente que le conoce a lo que está estudiando. Sí, entonces esa era la estructura básica del flujo de trabajo que tiene y esta es la plataforma con la que vamos a trabajar más adelante. Bueno, primero les vamos a mostrar los casos de uso y ya después por la tarde ustedes podrán echarla a andar y tronar el sistema todas las veces que se pueda para ver hasta dónde aguanta. Y creo que ya.